Vamos. Buenas noches, estimado padre de familia Francisco. Aquí estamos realizándole una pequeña entrevista. Antes que nada, extendemos un saludo cordial a su persona en nombre de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Esperando que te encuentres bien junto a tus seres queridos y asimismo que la pandemia no haya afectado significativamente a tu salud ni a la armonía de tu familia. Esta entrevista se plantea bajo el proyecto de vinculación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, denominado Reactivación de la Educación con Criterio Técnico-Pedagógico durante la etapa de pandemia COVID-19 2021. A través de la presente solicitamos de manera cordial a su persona nos ayude contestando la siguiente entrevista. Una entrevista que es de estudio académico relacionado a la reactivación de la educación durante la pandemia de COVID-19. Estas preguntas están dirigidas especialmente, así como anticipaba, a madres y padres de familia, y en este caso le hemos seleccionado a su persona para que nos ayude, ¿sí?, con las siguientes preguntas. Bueno, primero, antes que nada, vamos a que nos ayude dando sus nombres y apellidos completos. Bien, listo, Yasmani. Un gusto poder colaborar con el trabajo que se está realizando. Sabemos que estamos, pues, hemos estado atravesando y estamos aún atravesando un problema global y la educación ha sido uno de los puntos donde ha sido más golpeado, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de trabajos sirven para tomar decisiones y para poder a la par que se está viviendo esta pandemia, pues poder darle solución. Agradezco también por la preocupación del bienestar de la salud. Igualmente, pues deseo que tú y los tuyos se encuentren bien. Mi nombre es Francisco Hidalgo Solano y pues resido en la ciudad de Arenillas, provincia del Oro. Ok, listo. Si nos puede ayudar con tu correo electrónico, Francisco. Por supuesto, Francisco Hidalgos @outlook.com. Listo, Francisco. ¿Cuántos hijos tienes en tu hogar? ¿Cuántos hijos tienes? Bien, yo tengo tres hijos. De nivel de educación en que estudian tus hijos, inicial, Bien, básica, bachillerato. tengo una niña que está en la básica, media, ¿no? Y los demás pues ya están estudiando en niveles superiores. En este caso, la respuesta cabría en que tengo una niña pequeña pues que está en cuarto año de educación básica. Ah, ya, entonces, vamos, ¿en qué escuela la tienes, Panchito? Bien, mi hija está en la escuela Ciudad de Quito, Ya. escuela Este, fiscal. sí, escuela fiscal. El nivel de estudios que posee el familiar que ha apoyado el trabajo digital de esta fase a tus hijos. No Bien, tiene. aquí hemos trabajado en conjunto, hemos tratado de trabajar en equipo más que todo por este tema justamente del confinamiento y hemos colaborado prácticamente todos en casa. Mis hijos, como comentaba, ya también ya se graduaron, entonces de alguna manera siempre colaboraban, pero quienes estamos al frente siempre hemos sido mi persona y la mamá, pues que tenemos nivel de estudio superior. Ah, ya. Eh, Continuando con las preguntas, podemos decir, preguntarte también. Bueno, tú nos contabas que estaba en escuela fiscal. ¿Dónde se encuentra la institución educativa a la que estudian tus hijos? ¿Se encuentra en la zona rural o zona urbana? La escuela Ciudad de Quito se encuentra en la zona urbana, en la zona céntrica prácticamente, de Arenillas. Ok. Dentro de las herramientas para el estudio en esta circunstancia en la que estamos, ¿cuentan con número de teléfonos celulares, tablet, computadoras, con conexión a internet?
no, wifi en el domicilio. ¿Cuántos tienen? ¿Uno, Sí, dos o tres? tenemos a disposición pues 3 teléfonos celulares, 2 laptops y pues contamos con internet permanente. Ok, Ujú. Con claro, servicio de Wi-Fi también el internet. claro, ¿no? Sin el internet fijo es difícil dedicarte a tus actividades laborales y de estudio de tus hijos también, ¿no? Creo que es Por supuesto, el tema de los proveedores también es muy importante porque al inicio pues sí se tuvo problemas con los proveedores, pero ahora ya hemos regularizado ese tema por el ancho de banda que daba problemas. ya. El número de personas con las que convive en el núcleo familiar, ¿cuántos son? ¿Dos, tres, 5 personas. cinco? Ujú, ujú. Número de personas que han debido guardar cuarentena aislados en el domicilio. No, gracias a Dios, pues ninguno hasta el momento, pues no hemos sido alcanzados por el mal que estamos ahorita sufriendo, como es el COVID-19. Ninguno ha estado en esa situación de cuarentena, ni de sospecha tampoco, en casa, al menos los que estamos en casa, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? En número Ujú. de Por personas que supuesto que sí. realizan teletrabajo en el hogar sin contar estudiantes. Sin contar estudiantes, seremos dos, pues sí, seremos dos. La mamá, pues, y mi persona en nuestros respectivos trabajos. Ya, listo. Este, Vamos a pasar a un tipo de preguntas un poco más abiertas para que nos ayudes con tus respuestas. ¿Ya? ¿Cree que la coordinación Ok. familia-escuela ha sido la más adecuada? Sí, sí, por supuesto. Obviamente que en principio, como a todos nos causó de nuevo esto, pues eh, hubo ciertas situaciones, pero que se fueron inmediatamente solucionando y solventando. No se tuvo problema. Más bien de a poco se fue acomodando, se fue ajustando y pues sacamos adelante el tema de los estudios de mi hija. Excelente. Continuamos. ¿Cree que la cantidad de trabajo solicitado a sus hijos ha sido adecuada para vuestra situación familiar? Explícanos, Panchito. Bien, sí, como digo y mencioné anteriormente, al principio fue un poco complicado, pero luego coordinando las acciones, obviamente que fue complicado, o sea, no es que fue tan fácil, ¿no? Pero luego coordinando las acciones ya nos dimos ciertos espacios, nos dimos ciertos tiempos, nos organizamos y podemos solucionar. Pero en principio, obviamente que sí fue complicado e inclusive tenía la percepción de que estaba demasiado recargado los trabajos, pero en sí no era aquello, era que nos faltaba un poquito más de organización porque a nadie pues no, a nadie ¿cómo te podría decir? Ninguno estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces teníamos una rutina de asistencia normal a clase, horas a las cuales en las cuales nos reuníamos y hacíamos determinadas actividades, salíamos de casa y bueno, todo estaba programado rutinariamente, pero de repente vino esto y tuvimos que irlo adaptando. Entonces no es que, en realidad, no es que las tareas eran abrumadoras. Era otra situación la que hacía que parezcan que eran abrumadoras, pero de a poco, como digo, el segundo parcial ya se solucionó. Y no, ¿para qué voy a decir que las tareas fueron excesivas? No, no. Luego, inclusive hasta sobraba tiempo porque ya se dejaba las tareas inclusive de 2, 3 días para poderlas completar, porque tú sabes que se tiene acá ocupaciones también. Nosotros como padres no podemos estar 100% al lado de nuestros hijos por el tema del trabajo docente que tenemos. Entonces, sí podíamos darnos ciertos espacios para que, de tiempo, para poder inclusive hacer los fines de semana los trabajos con mis hijos. Entonces, terminar un trabajo con mi hija, mi esposa y mis hijos que me ayudaban también, en 2 días, imagínate, yo creo que no estuvo recargado el trabajo. Estuvo bien, estuvo bien. Claro, pero sin embargo, se escuchó a padres de familia que ellos han expresado diciendo que ha existido excesivo
cargo, o sea, de excesivo trabajo para sus hijos. ¿Cómo crees que habrían podido hacer mejor? Lo que pasa es que, como dije en principio, no estábamos preparados. No estábamos preparados y es comprensible el nivel de estrés. Imagínate que observamos que la gente, mientras estábamos nosotros tratando de ajustarnos al tema del estudio, veíamos que la gente moría, que nuestros familiares cercanos o lejanos se enfermaban. El peligro mismo de nosotros adquirir el tema de la enfermedad que todavía no ha pasado. Entonces, esos niveles de estrés se vieron desembocados en otras situaciones. Entonces, era comprensible entender quizá esa postura del padre de familia en que nos están mandando demasiadas tareas, qué sé yo. No estábamos acostumbrados. Y también, obviamente, aunque parezca duro, pero en lo presencial, los padres de familia no estaban acostumbrados a hacerse cargo de muchas situaciones que ahora sí tuvieron que hacer. Y me incluyo como padre de familia, porque aparte de también, como comenté, soy docente, y tú lo sabes bien, pero como padre de familia también tuvimos que cumplir con otras actividades que no las hacíamos. Entonces, yo creo, para mi concepto, para mi percepción, es que el padre de familia sí le chocó esto porque tuvo que hacer otras actividades que no las realizaba antes. Entonces, obviamente que también, no voy a decir que todo está bien en el sistema educativo, también habían ciertos excesos, pero si tú estás preparado y vas con el argumento y también tú eres parte integral del proceso, puedes manifestarte entre las autoridades de la institución, del mismo docente en primera instancia, y se soluciona, ¿no? Y se subsana cualquier cosa que esté exagerándose. Entonces, en el caso particular nuestro, no ha sucedido eso. Inclusive yo trataba de conversar con ciertos familiares que también expresaban lo que tú mencionas, ¿no? Que estaba demasiado cargado. Le daba por ahí algunas ideas, algunos tips para ayudarles, porque sabía que en realidad no era eso, sino que era parte de nuestro estrés y también pues el tema de organizarnos, ¿no? Nos faltaba esta cultura de podernos organizar y me parece que eso es lo positivo dentro de todas estas desgracias que ha sucedido. Claro, es clave lo que dices. Lo que se recomienda a los padres de familia entonces sería de que ellos se adapten al cambio tú utilizaste una palabra que es que no estábamos acostumbrados a la rutina, que nos cambiaron las rutinas, se nos cambió todo prácticamente, ¿no? Esa sería la clave, que ellos se adapten al cambio de la rutina, acoplen bien sus actividades en el día a día para que puedan cumplir con las actividades de los niños, ¿no? Con ese trabajo que tienen que hacer, la responsabilidad de educar. Por supuesto. Continuamos, Francisco. ¿Considera que sus hijos han seguido con normalidad el curso en casa? Sí, sí, con total normalidad, como ya lo he mencionado. Eh, También aquí va la parte del tema del niño, ¿no? Del educando, de nuestros representados también. Para ellos también fue un choque drástico. El tema de interrelacionarse con los amiguitos, con los compañeritos también. Es un tema que tuvimos que llevarlo eh, con un tino especial, porque explicarle todo eso al niño que no puede, pedía retornar porque quería tener esa interacción con sus compañeritos y hacerle entender que no se podía, era un tanto complicado, ¿no? Pero el diálogo es importante, el diálogo creo que es fundamental o ha sido fundamental para que en los hogares no hayan problemas de este tipo, ¿no? Y eso es lo que nos falta justamente, como dije en la pregunta anterior, esa cultura que ahora creo que ya se está fortaleciendo y no debemos dejarla. Así la pandemia pase, esto Dios mediante con el tema de la vacunación y bueno, y otros medicamentos que se están queriendo implementar, ya esto se controle, esto debe mantenerse, que esto nos enseñe a que debemos nosotros ser parte integral del proceso educativo. Ujú. Continuando, tengo una pregunta que tiene que ver prácticamente con la que te acabo de hacer. En caso de no haberlo seguido con normalidad al curso, ¿qué habría necesitado para que sus hijos hubieran seguido con normalidad el curso en casa? Bien, creo que empatía. Eso es una palabra que aunque algunos la estén utilizando como de moda,
pero creo que la empatía es muy importante, pero en realidad apersonarse en realidad de lo que es la empatía, ¿no? No como un concepto, sino que también de vivirlo, ¿no? De vivirlo, de practicarlo más que todo. Entonces la empatía creo que sería importantísima allí porque si el proceso se estaba cayendo, tenía que haber una razón y teníamos que atacar esa razón. Por ejemplo, si tenía problemas de internet, como se lo tuvo al inicio, como le había comentado, si se tiene problemas de equipos tecnológicos, como lo tienen otras familias también. Imagínense que no poder ni siquiera llevar un pan al desayuno. Peor aún para comprarme un equipo tecnológico que supera los $100 como básico, ¿no es cierto? Entonces imagínate, ahí yo creo que sería muy importante recurrir a la empatía y a la comunicación una vez más. O sea, no me puedo quedar refugiado en la casa sin decir nada, sin manifestarme. Entonces yo de alguna manera tengo que comunicarme, valerme aunque sea de un vecino, si no quiero salir, si estoy con pánico de salir de la casa, tenía que ver la forma de cómo comunicarme. Entonces, yo hubiese optado por hacer aquello. Si tenía que llegarme de alguna forma la información de manera física, bueno, tendría que yo haberlo compartido con la institución y yo, obviamente que iba a esperar una respuesta positiva. Pero sucede en muchos casos, lo comento porque en que las personas solo nos quedamos quejando en la casa, decimos, no, no se puede, no hay cómo, y nos quejamos, prácticamente nos quejamos. Y con esto no quiero decir que no existe esa realidad que había comentado. Existe en muchos hogares. Es súper difícil mantener la economía actualmente con lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que también los docentes, las autoridades que están al frente de las instituciones deben practicar de lleno la empatía, ¿no? Muy aparte, obviamente, del Ministerio de Educación, pero los docentes que están siempre, que son los que están vinculados directamente con los estudiantes, creo que deberían practicar eso. La empatía y nosotros como padres de familia, la comunicación. Cierto es, Pancho, la empatía es muy, muy importante en estas situaciones, más aún cuando se dirigen los hijos, es bastante importante ponernos en el lugar de ellos, para poderlos entender, ¿no? Continuamos con las preguntas. Dice, además de la oferta online, ¿sus hijos han tenido acceso a alguno de los siguientes medios, como por ejemplo, programa de televisión educativa, programas de radio educativa, apoyo de otros familiares? Bien, ahí hay, dentro de lo que me acabas de mencionar, sí apoyo de otros familiares. Hubieron momentos en que necesitábamos el apoyo. Y sí, ahí nos apoyó unos familiares nos apoyaron. Y también, aparte del en el tema online, eh, cursos que se generan en la red, ¿no? Por ejemplo, de inglés, juegos y esas cosas, también se trataba de combinar con lo que se trabajaba en la escuela para que un poco se salga también de la monotonía, ¿no? Y de ese tema de estar revisando, bajando archivos y todas esas cosas, como que también a veces cansaba, y eso se trataba de aplacar un poco con la implementación de juegos no solo virtuales, sino también juegos de mesa y todas esas cosas en casa. Pero familiar sí, sí, sí se ocupó en un tiempo el tema del apoyo familiar. Ah, ya listo. Entonces, los familiares también fueron un apoyo en esta circunstancia, ya que ustedes trabajan, ¿no? Ahí de Por pronto supuesto que sí. sus niños en la escuela, de pronto no, así no hagan el trabajo, necesitan que lo estén cuidando para ver si Ujú. cumple la Así tarea, es. si no la cumple, así es, ¿no, Panchito? Bueno, estimado Francisco, bueno, tío Panchito, por la amistad que nos tenemos, ¿no? Te agradezco mucho por haberme colaborado con esta entrevista, que ha sido corta, ¿no? Pero sin embargo muy fructífera y además evidencia el vivir de los padres de familia del Ecuador y del mundo, porque esto es a nivel mundial, la crisis, la pandemia la estamos pasando a nivel mundial, la educación, a pesar que estamos en pandemia, es necesaria. Había una frase que decía, la salud es el presente y la educación es el futuro. Entonces, es importante avanzar. ¿Por qué no avanzar en esta pandemia? Yo no, Francisco, tus comentarios.
Eh, Perfecto, así iniciamos justamente la conversación, ¿no? Yo gustoso de colaborar porque sé que esto en algún momento se va a observar y quizá eh, sirva, ¿no? Como un aliciente, algún padre de familia que esté atravesando por estos momentos duros, porque seguimos en el proceso, seguimos en la problemática, no es que esto ya se ha resuelto, nos seguimos en la problemática, pero como te digo, ojalá y si esto se llega a ver o si llega a ser visto por padres de familia que están pasando por momentos duros, pues que tengan esa fe, esa fortaleza de que hay solución, de que solo es un poco de voluntad, de comunicación, de buscar ayuda, de buscar, eso es lo que a veces no hacemos, no buscamos ayuda, nos encerramos y, y la actitud no es la mejor para enfrentar estas situaciones. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? De que ante estas adversidades nosotros tratemos de sacar lo mejor. Que no digamos que estamos pasando por momentos malos, sino en realidad por momentos diferentes y que debemos adaptarnos. El que no se adapta, pues no puede seguir avanzando, ¿no? Entonces, y Yasmani, yo también te agradezco mucho por haberme considerado para esta entrevista, ¿no? Gustoso de haberte colaborado una vez más. Bueno, buenas noches, estimado Francisco. De antemano, digo que te sigas cuidando, tú, tu familia en estas circunstancias y que pases bien. Ok, que pases muy bien. Hasta luego. Saludos a todos.